Alicia Vega, ¿cómo está? Ay, lo siento, no pude aguantarme la risa. Es que es muy gráfica, ella hace caras y gestos. Y Bienvenida, entonces, Alicia. Ay, gracias, gracias, que estás gracias. con nosotros. Tocando estos temas que nada, me están riendo de nervios, Ay, seguramente, Es risa ¿verdad? nerviosa, claro, porque vamos a ver cómo ha evolucionado el placer sexual. Sí, definitivamente. ¿Por qué ha evolucionado? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Sí, fíjate que hay un investigador, el investigador se llama David Kinsley, de la Universidad de Stanford. Ajá. Él se enfoca mucho en estudiar la genética y él acaba de concluir, no hace mucho, una investigación precisamente que tiene que ver con el placer sexual. Y él nos dice que imagínate, nuestros ancestros de hace aproximadamente 6 millones de años, su pene tenía literalmente espinas. Estas espinas eran de queratina. No como las del nopal, no como las de las rosas. Oye, es que Sí, ya nos te dices imaginas. espinas y ya hasta me dolió, de queratina Alice. se cuenta del material de Ok. la uña. Ok. Sí, pero, O sea, pero la- suavecitas, digamos. ¿No tanto? Bueno, hay quienes tienen las uñas más gruesas. Depende hay de Sí, queratina, de queratina. queratina y depende de la tina también. ¿También? Sí, pero hay personas que tienen sus uñas, por ejemplo, más delgadas. Sí. Hay personas que tienen las uñas más gruesas. ¿Y de este material? Y de ese material estaban hechas las espinas que literalmente rodeaban al ¿Por qué pene tendría humano. espinas el pene? Qué bueno Sí. que fue hace, ¿qué dijiste? ¿Cuántos millones? A un promedio de 6 millones de años. ¿Y si había procreación? Claro, Ok. había apareamiento, Ay, Dios claro, mío pero era de santísimo. manera salvaje. Como los puercoespines. Claro. Ya Ay. saben cómo hacen el amor los A primeros ver, días, con mucho ilústranos. cuidado. No, mi vida, qué bueno que hubiera sido así. Era de manera salvaje, literal. Era ese humano que estaba todo cubierto de pelo, que tenía cola y que obviamente andaba en 4 patas. Sí. O Y sea, yo- todavía no era humano. Sí, claro. O sea, pues, primate. pues, así se entiende que así empezó la evolución del ser Sí. humano. Sí, y obviamente los encuentros coitales no eran de frente, eran como todos los otros mamíferos, era por la espalda y era literalmente por asalto. O sea, no andaban, obviamente No era hay- consensuado. Claro, no No era había cortejo, no había No era nada. nada que a ver si quieres o no quieres, si Claro. tienes ganas o no tienes ganas. No, de ahí te ninguna, voy. de Ahí ninguna el manera macho era alfa así, era ganaba. por asalto. Pero fíjate, ¿cuál era la función de estas espinas? Es una pregunta muy interesante. Era precisamente, fíjate, si esta hembra, porque así los tienen identificados como la hembra y el macho. Claro, porque Sí. eran hembra y macho. Así es. Si esta hembra ya en contra de su voluntad, porque yo considero que no era porque ella quisiera, ya se había apareado con otro, y ese otro, una de las funciones de aquellos tiempos era que dejaba un tapón de mucosidad. Y ese tapón, la función era asegurar que esta hembra no se apareara con otro más. O, ¿cómo te diría? Que ya de tanto dolor que le había causado ese encuentro, ya no tuviera, o sea, que ya le rehuyera a otro. Ya no le quedaban Sí. ganas. La dejó apartada, literal. Literal. Pero Sí. ¿qué pasaba cuando otro macho llegaba y la poseía? Entonces, la Con la función espina. de esas espinas era empujar ese tapón, o sea, empujarlo obviamente hacia el interior, y esas espinas desgarraban el canal vaginal. Ay, Entonces, no. Ay, qué cosa. Era así como... Era terriblemente ¿Y ahí horrible. dónde estaba el placer? Pues por eso En estamos él, hablando. seguramente. Espérame. Yo estoy indignada y quiero ir a hablar con quieres recursos ir humanos. con el rango. Con derechos humanos, con recursos humanos. Con derechos humanos, ¿qué es eso? ¿Qué se hizo? Pues así era. Ay, Alicia. Así era. Ok. Y entonces, fíjate, imagínate ese desgarre. Eso dice ese señor David, ¿eh? Espérate. Cuestionaría. A ver, convénceme de que así era. Es investigador, es Sí, no, sí te científico, creo, pero es de la cosa. Universidad de Stanford, o sea, años de investigación en el genoma humano, obviamente, o sea, no se lo saca No de se la lo inventó. manga, no. A ver, convénceme. Ay, Diosito. Espera. Ok, ya que le desgarró a la pobre Ok, hembra entonces, adentro. obviamente, 2 que 3 y eyaculaba el macho. Y aparte de eso, generaba esa sustancia que contribuía a hacerse ese tapón, como un Tampax, literal. Entonces esta hembra obviamente era
un alarido de dolor, o sea, ¿cuál? Así como Claro. dice, ahora, ¿cuál placer? Embarazada, taponeada y Ay, adolorida, pobre changa. desgarrada, y te encargo. No, y Desgarrada, te digo, desgarrada, adolorida. imagínate. Y luego quedaba preñada. Claro, pero luego si encontraba otro macho, que obviamente iba a hacer lo mismo, imagínate, pobre hembra. O sea, es indescriptible. Muy salvaje, como dices. Inimaginable lo que esta hembra sufría. Será todo un padecimiento. ¿Y cuál placer? Pues obviamente que no había placer, de No, ninguna pues claro que manera. no. ¿Cómo Pero va? bueno, viene, gracias a Dios viene la evolución, así va evolucionando. Y va evolucionando esa base genética, que es lo que nos dice este investigador. O sea, para que se perdieran esas espinas del pene, ve cuántos millones de años. También se perdió la cola del chango. Ah, claro, y todo. Bueno, hay hombres que están peludos Pero- todavía, pero pero no no tanto. Pero ya no tienen la cola así de larga. No, bueno, yo tuve un expaciente que medía 30 centímetros. O sea, no porque yo se lo haya medido, sino que era ¿El parte pene? Sí, claro. Era, Ay, no inventes. era parte de su tarea. El hacer la medición para saber de cuánto andamos sí, porque hablando. había todo un drama ahí, sí. Pero bueno, sí, Ok. fue evolucionando este macho. Y por ejemplo llega todo este asunto del hombre de las cavernas, ¿sí? Ahí se entiende, se considera que estos penes ya no estaban de esta manera tan agresivos. Sí, ya que- no tenían espinas. Bueno, y que si las tenían ya, o sea, ya estaban... Ya se habían suavizado. Ya se habían suavizado, ya eran de calidad, ya habían estado en una mejora continua con el paso Ok. de tantos millones de años. Mira, ahí los tenemos, mira nomás, eso sí, mira, Ahí está la evolución. ahí está, mira, ahí va el que va a la cola, ¿sí? El que trae la colita. El que trae la colita, ¿sí? Bueno, ok, cuando ya están los neandertales, que son el hombre de las cavernas, vivían en una promiscuidad extraordinaria. El ser humano de esta época que diga que él es el más promiscuo del No, planeta, nada que ver con eso. nada que ver con ese hombre de las No cavernas. habían hecho leyes. No, pues no había nada, pues era el hombre de las cavernas. Claro, todavía no estaba de la Nada, fidelidad nada, y hasta nada. que la muerte Todavía no nos separe. había sexo consensual. Era, No. ¿quieres? no Órale, había vas. nada. No, pues más bien Oye, si no él- quieres, yo sí quiero y ahí te voy. Ahí te voy, la fuerza gana. Claro. Pero es que así era. pues, Así sí, era, ¿de qué bueno, nos y, asustamos? así era, claro. Sí. Y entonces él lo asaltaba el llamado de la naturaleza y con quien estuviera a su lado, con quien estuviera cerca. No le importaba si era macho, hembra, Ah, sí, con animal, cualquiera. persona, cosa, quimera, lo que fuera, lo tomaba, ¿sí? Entonces todo ese asunto de lo que hoy conocemos como una violación, pues ahí estaba la orden del día. Obviamente en esos tiempos no tenía esa categoría, esa clasificación, ¿sí? Claro. Pero era a la orden del día. Al gusto. Claro, Al claro, momento. así es. Y todo lo que hoy conocemos como estupro, incesto, bueno, pues ahí no existía. O sea, Con el papá, nada con la de mamá, esto. con la hijita, con la Claro, hermana, con quien pásele. fuera, era todos contra todos. Ok. Sí, eso no Ok. existía, ¿sí? Pero Es lo que había. es lo que había. Sí. Y bueno, era su forma de interactuar y de relacionarse en ese ámbito sexual. Pero fíjate, ¿qué pasa hoy en día? Así como tenemos una base genética en un sentido biológico, también tenemos una base genética emocional. Si, por ejemplo, ese dolor de ese coito, de ese hombre de hace 6 millones de años, que es donde lo ubican, fíjate cómo en muchas mujeres sigue prevaleciendo ese dolor coital. Yo aquí hago mucho la asociación, por ejemplo, con el asunto de las muelas del juicio. Estas muelas del juicio Ya no las necesitamos. ya no las dicen necesitamos, pero nuestros ancestros, cuando cazaban mamut y se comían la carne cruda, sí las necesitaban para poder moler. Pero fíjate cuántos millones de años hace de esas muelas del juicio y las seguimos teniendo. ¿Sí? Y son dolorosas, yo no sé a ustedes, pero a mí me salieron 3 y yo literal babeaba del dolor Sí, y no no. sirvieron para nada. Más Se que las para que te acaban Las doliera. tuvieron, Pues, sí. claro, nada más para el dolor. Estamos recibiendo sus llamadas al 442-238-5255 y las de mensaje de WhatsApp 442-676-0392. Hacemos una pausa, no se vaya, quédese, estamos aquí en confianza.
Estamos de vuelta. Tenemos preguntas y qué bueno que las hagan. Cualquier duda, de verdad que no les dé pena, llámenos, ya tenemos varias, tenemos mensajes también de WhatsApp. Adelante. Exactamente, por acá Erika nos dice, está muy interesante el tema, creo que mi esposo tiene espinas o algo así, la intimidad me es muy dolorosa. Muchas gracias Erika por comunicarte con nosotros. ¿Y qué puede pasar ahora que no hay espinas, que nos esté doliendo tanto la intimidad, tener relaciones sexuales? Bueno, primero habría que revisar bien ese pene, ¿sí? Ok. Que esté en óptimo estado, Ok. sí, que tenga buena calidad, sí, de textura. ¿Es un tema del pene y no de la vagina? No, tenemos que revisar ambas situaciones. Ah, ok. Primero debe ser un pene saludable, habría que ver si no tiene ahí alguna protuberancia, algo que pudiera incomodar, hay que revisarlo, Ok. sí, de ¿Quién cabo lo a rabo. revisa? En este ¿El caso urólogo? lo puede revisar el urólogo o lo puede revisar él, incluso lo puede revisar La también pareja. la pareja como tal, para que digan, mira, Aquí. no hay nada que temer, Sí. todo está en orden, ¿sí? Ujú. Ok, y ahora habría que ver en ella, por ejemplo, qué está pasando con su aparato genital. Ujú. Si no tiene por ahí alguna lesión. Muchas veces las mujeres tienen lesiones en el cérvix. Y como ser una parte muy interna de su aparato genital, no es visible, o sea, no es detectable. Muchas veces lo detectan de una manera ya tardía. Ok. Hay que checarlo desde antes. O en otras ocasiones ese cuello uterino está inflamado. ¿Pudiera ser por una enfermedad de transmisión sexual? Pudiera tener algo ahí Ok. que no está bien, Ujú. ¿sí? Desde una infección sencilla como es la VPH, leucorrea. pero que vaya, claro, que acuda al médico. así es. O sea, primero descartar que médicamente estén saludables. Claro, los dos. claro. Si hay alguna alteración ahí, hay Sí. que atenderla. Y después ya sería... A la terapia sexual, Ah, sí, ya claro. vemos terapia sexual porque habría que ver qué está pasando acá. En la cabeza. En la cabeza, y había que trabajar toda una terapia de sensibilización a las caricias enfocadas al placer sexual genital. O sea, no es ella ir esté directamente, por ejemplo, como se usa o se estilaba o se sigue estilando en No, muchos yo casos, espero que a ya lo no. que te truje, chencha. No, Sí, no. hay que debe Estimular. haber todo un pre que vaya favoreciendo un encuentro sexual exitoso. Que muchos expresan que el pre es lo mejor. Ah, claro. ¿No? Y luego muchas dicen que también el después. Oye, te preguntan que si tiene que ver, que si importa el tamaño del pene para una relación sexual, Saúl Moncada. Pues no tanto el tamaño, sino más bien el vigor de este pene. Que sea un pene fuerte, Ajá. que sea un pene que tenga erecciones, yo siempre les digo a 45 grados, o sea, que el glande apunte al techo. Ok. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque no olvidemos que el primer foco de placer que tiene la mujer en la parte interna es el punto G y está aproximadamente a 5 centímetros del introito vaginal en la parte superior. Entonces, si tenemos un pene pequeño de 5 centímetros, y ahorita me estaba recordando a los chimpancés que tienen sus penes pequeños, Ajá. y a eso se le llama un pene infantil, pero ese pene de 5 centímetros con una buena erección y fuerte es suficiente para generar placer. También aquí habría que ver cómo está la salud genital de la mujer. Por ejemplo, si sus músculos pélvicos están en forma, entonces tendremos un aparato genital en forma, ¿sí? O sea, Claro. bien sostenido, bien Ajá. puesto. Pero si tenemos unos músculos flácidos, entonces tenemos un aparato genital que está colgado y sus focos de placer pues también están colgados. Claro. Y generar placer con un pene pequeño, con un aparato genital así, Pero- pues no va a ser fácil. Está como sobrevalorado el pene grande, ¿no? Sí, Es claro, como porque somos una competencia cultura entre los hombres. Claro, Sí. somos ¿Y en una las cultura. mujeres hay algo que medir? Pues- o sea, tendríamos así como los hombres el pene grande, el pene pequeño, nosotros internamente tenemos cierta diferencia de tamaño. Aquí más bien no es tanto el tamaño, porque el canal vaginal es elástico y se adapta al tamaño del ¿Y de pene. longitud? Sí, igual, es elástico. Pero aquí más bien lo que habría que ver que fuera un aparato genital en forma. Ok. O sea, un aparato genital fuerte. Una persona firme. saludable. Claro, Claro. claro, de ahí depende. Seguimos con las llamadas. Tomás Ramírez, muchas gracias por comunicarte. Dice, ¿qué hay de que las mujeres necesitan menos sexo que los hombres? ¿Esto es cierto? No es cierto. Las mujeres tenemos un extraordinario potencial sexual. Nosotros las mujeres podemos tener una jornada de 8 horas de actividad sexual y podemos todavía
levantarte y hacer todo lo que tengas que hacer de tu día a día. Y con más ánimo. Y con más Más Tú eres contenta. de las mías, chócale eso. Uy, así me gusta. Pues Y ya vienes con actitud. Así, uy, Alice, sí, a por lo que Dios. sigue. Yo siempre les digo a lo que sigue. Pero Sale, también, pero fíjate a ver, aquí, ya no, fuera no, no, a ver. vacilada, niñas, no hay no tenemos parte de esa historia de que la mujer se Sometida. usa, es para embarazarla, y a lo mejor viene de millones de años, pero no queda una parte en el cerebro de muchas mujeres, o por educación, o por cultura, o por religión, de tú haz como que no te gusta, Sí, y todo te va a eso. decir de ti que dónde aprendiste. Bueno, sí, todo eso influye definitivamente, todo influye, sí, todo influye. Pero también está esta parte, fíjate, que yo siempre lo he comentado, Ajá. que no hay mujeres frígidas. Lo que hace falta son extraordinarios amantes. Y justamente Mario que Rosas sepan te dice estimular esos Claro. focos de placer sexual que femenino. si es normal no tener ganas de sexo, tiene 35 años. No, pues eso no es no, normal. ¿qué le vas a dejar a los 60, Mari? No es no, normal. eso no es normal. Vea con ni su- a Oye, los pero 100 ¿qué- años, ni a pero los ver, 100 ¿qué años es hacer? normal. ¿Qué hacer, Ve a Alice? consulta. Si Pues ya es que habría tienes que esta edad saber. y dices, no se me antoja, no quiero, gracias. habría que saber por qué, tendríamos que investigar. O sea, primero tenemos que saber por qué, Ok. para poder prescribir. Si no sabemos por qué, pues no podemos. ¿Sí? ¿Estamos de ¿Realmente acuerdo? existen personas asexuales? No. Ok. No, hace falta, vuelvo a repetir, extraordinarios amantes. Y que- también si tienes un y trauma, que si has tenido, pues sí, claro, aunque sea y- muy buen amante, si claro, estás... claro. Pero también esta parte, Ame, que siempre hemos bloqueada, comentado, sí. que tengan un buen trato hacia la persona, Claro. un Y buen no trato. nada más en la vida sexual. No, en No, el hombre, día a en todo. día. En el día a día, Y las todo 24 influye para horas. poder llegar a una buena vida sexual, si no, pues claro, no, gracias. Todo sí, claro. suma y todo resta. Que sí es cierto que si se tienen relaciones sexuales cuando estoy en mi periodo no se puede embarazar. Pues yo he tenido casos de pacientes que Ajá. se han embarazado teniendo su periodo. ¿Por qué? Son los menos, ¿cierto? Sí, son los menos. Pudiéramos decir 1 en 1.000.000. Pero Sí, ese uno pero puede llega ser a tú, suceder. ahí te encargo, Ajá, sí, Pero claro. llega a suceder. O sea, Entonces, normalmente si estás... no, usualmente es que no, Es que no. pero Ok. llega a suceder. Ok. Sí. Ok. Leti Torres, ¿cómo puedo saber si estoy lista para tener relaciones sexuales? Pues es que eso Si se ya siente. tiene la duda es como que ya quiere, ¿no? Pues ya quiere, pero es que eso se siente. Ok. O sea, el cuerpo, el aparato mental, emocional, tu alma, tu espíritu, todo se armoniza y se siente. ¿Sí? Ok. Ahora, bueno, sí, obviamente si es una persona soltera, sí es importante que tome en cuenta que antes, decía mi mamá, de entrarle al toro, Ujú. vaya a una visita ginecológica para que la Una revisen, revisión. claro, una revisión, y le prescriban un método anticonceptivo Ok. para que después no vaya a estar con el Jesús en la boca, Ujú. ¿sí? O sea, hay que prepararse. Justo. Y una vez que empiece su actividad sexual, tiene que estar en sus revisiones periódicas para que les hagan su estudio de Papa Nicolau y colposcopía. ¿Sí? No es- Biológicamente, ¿desde qué momento ya se podría tener relaciones sexuales? Bueno, pues no olvidemos todos los embarazos en las adolescentes y en las pubertas. O sea, de que Sí, se puede, se puede desde de una que edad se temprana. debe, Es y no correcto. hablo de moralidad. No. Hablo simplemente de madurez del aparato sexual de las Y niñas. emocional, y emocional. Claro. Y de esa madurez también social para enfrentar todo lo que vengan. Nunca voy a olvidar en un lugar que acogían niñas embarazadas a una niña de 10 años. Sí. 10 años violada Sí. por el padrastro. Sí. Y ahí estaba tratando de aprender a ser mamá a los 10 años cuando tenía que estar jugando muñecas, no con un bebé. Así es. Entonces, Ahí de está. que se puede, de que Sí. se debe, pues no. No se debe. Ahí. Alicia, muchísimas gracias. ¿En dónde podemos localizar? En el 442-544-1370. 442-544-1370. ¿De acuerdo? Muchísimas Gracias, gracias. Alicia. Gracias, Alicia Vega. Y nosotros nos vamos con la librería Sancho Panza. Ricardo Ravel está con nosotros y nos trae unos libros padrísimos para los niños. Atención, papás, vamos con él. Tú me dices, Sancho. Vean nada más, pero si de la pura portada dan ganas
de comprar este libro, de regalárselo a un pequeñito, porque sabemos que le va a arrancar muchísimas sonrisas. Ricardo Ravel, ¿cómo estás? Buenos días, Amelia, ¿Qué tal? muy bien, Buenos muchas días. gracias. Buenos días a todo el público, muy contento de estar aquí. Hay una gran oferta de libros para niños. Sí, fíjate ¿cierto? que afortunadamente sí, tenemos muy buenos libros de muchos tipos. Y ahora que se acerca el Día del Niño, quise traer varios para que hablemos de ellos. No en sí tanto de qué trata cada uno, sino de conocer la diferencia de los libros que tenemos. Este que tienes ahorita es para niños muy pequeños. Ese hace algunos movimientos. Miren, ahí les va. ¡Tatán! ¿Ya vieron el arbolito que no tiene estrellita? Ahí está. Es un libro de pastas duras, hojas duras, y tiene texturas. Eso es para que los niños empiecen Se siente sentir. diferente, claro. Exacto. Ajá. Poco texto, imágenes muy grandes. Claro, no necesitan texto los niños, pero igual es un libro. Aquí este muñeco de nieve se siente rasposito, digamos. Sí. Qué cosa más maravillosa. ¿Para qué edades recomiendas Estos son libro? para niños muy pequeños, que tú les puedes ir narrando y que los vayan sintiendo. Estamos hablando de 2, 3 años, para que vayan con los sentidos. Hay libros incluso para más pequeños. Yo creo que son de este plástico se para lo que pones a un pequeñito de 1 año, año y medio, y por supuesto que le va a encantar. Claro, sí. Y además, papás, déjenlo, si le arranca, que se lo arranque. Nada de, ¡ay, el libro no lo cuidas! A esta edad todavía no saben cuidar libros, Claro. pero sí es una buena manera de acercarse a ellos. Y en la medida que tengan un libro en sus manos, después se acostumbran. Eso es lo importante. Hay que entender una cosa, no son nuestros libros lo que le vamos a prestar, son los libros Son del de bebé, él. de los niños, y hay que dejarlos que experimenten con lo que tienen. Es bien importante eso, que los dejemos que lo sientan y que los aprecien y que ellos los disfruten. La importancia con nosotros como papás es irles enseñando a ver lo que hay en los libros, írselos narrando. Primero hay que contarles el libro y luego que ellos preguntarles, a ver, ¿tú qué ves aquí? ¿Cómo ves? Y que ellos vayan desarrollando su imaginación. Eso es parte muy importante de ese tipo. Tenemos Este que se llamó sigue, La Navidad de Lulú. Este se llama Sí. Lola en la biblioteca. Es un libro para un poquito más grande, es ya 2, 3 más añitos. delgado, sí. Igual, muchas imágenes, poco texto. Aquí es para que ya les empecemos a narrar más. Pero es importantísimo que los papás, o sea, el papel que jugamos los papás, los Sí. abuelos con los niños, es muy importante, de ahí va a depender. Muchos me preguntan, oye, ¿qué recomiendas para que lean los niños? Que te vean leer a ti. Claro. Y si tú les lees desde pequeñitos, desde que están bebés, van a ser niños lectores. Pero si ven que los papás nunca agarran un libro, pues es muy difícil que ellos por su cuenta lo hagan. Les prometo pasarles, nada más que encuentre un video, y sí se los voy a compartir, que le estoy narrando un cuento a mi bebé nieto, que hoy tiene 8 años. Yo creo que apenas si se sentaba. Y entonces, pues ahí le echaba enjundia a la contada del cuento, y el niño abría los ojos y señalaba, no sabía ni lo que estaba diciendo, Claro, ni de qué claro, se trataba, sí. pero de verdad que se llegan a apasionar los niños con los libros. Tú puedes ver a los bebés en su lenguaje Sí. describiendo lo que ellos están viendo. Entonces Sí. es bien importante. Seguimos, ya es Este para ya es para poco más grandes, dice ahí grandecitos. primeros lectores. Esta colección me gusta mucho, son diferentes. Un lobo vegetariano se llama ajá, este. y ya El lobo son más bueno historias del mundo. específicas para los niños. Igual todavía tenemos mucha imagen y letra grande para que ellos empiecen a leer. 7 años, 7, 8 años, 9. Estos son más o menos como de 6 a 8. De 6 a 8 Ajá. años, ahí está. La siguiente, que es la serie azul, esta es la serie blanca, es de 7 a 9 años. Y aquí nos marca, en esta dice primeros lectores, pero ya después vienen Aquí los está como grados. primeros lectores, Ajá. pero después aquí en la parte de 7 a atrás 9, hay un botoncito de 9 a donde 11 dice y qué de edades. 11 a 13. Ajá. Luego ya tenemos unos un poquito más complicados, donde hay estos que son muy Así era la vida informativos. en el México moderno, 1950 al año 2000, fíjense. Este libro, la verdad, me gusta mucho. Esta serie que está sacando Larousse es bien importante porque trae mucha información, pero toda enfocada para los niños.
y Y seguimos además, teniendo que mucha se vayan imagen. enterando, mucha imagen, ya un poquitín más de texto. Estos ya estamos hablando de niños de cuarto, quinto de primaria. 8, 9, 10 más años. o menos, sí. Donde ya saben leer bien, tienen información, pero siguen teniendo muchas imágenes. Y ahí van a aprender parte de nuestra historia, de la política, de geografía. Hay de todos los temas, hay el cuerpo humano, hay este que es de nuestra historia de México. De la vida de México. de México Pero moderno. los temas son inacabables. Pues es de que verdad. es como la vida. Claro. ¿De qué se tratan los libros? Uy, ¿de qué quieres? todo. ¿De todo? De todo. Y hay para todos los gustos. Este que traigo es uno que me encanta a mí. Es Mi primer Larousse. Mi primer Larousse del Quijote. Vean nada más qué cosa más hermosa. Sabemos que el Quijote de la Mancha es un libro muy complicado de leer para Muy. cualquier edad. Sin embargo, hay muchas versiones donde nos ponen a diferentes niveles. Este sigue siendo para niños de primaria. Yo voy a necesitar este nivel porque a mí, qué trabajo me cuesta. Sí. ¿No? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y ahí nos quedamos todos, ¿no? Sí. Este es para que vayan entrando a la vida del Quijote, uno de los libros más vendidos y más leídos del mundo. Del mundo. Creo que está entre los 5 primeros. Sí, por supuesto libros. que sí. No sé si está en segundo o tercer lugar, por ahí va. Creo, con temor a equivocarme, que es el acabo de segundo. leer. El primero es la Biblia. Sí. Ese es el más publicado. El más publicado, y el creo más que el leído. segundo es el Quijote Creo de que la sí Mancha. es el Quijote. Sí. Y lo acabo de leer y ya se me olvidó. Qué barbaridad, esta memoria. Bienvenido a los 60. Pero bueno. ve qué imágenes. Vean y nada de verdad más, Don Quijote en caricatura. Pero es la manera de acercarse a los Claro, niños. claro. No es falta de respeto, créanme. Hay que hacer en caricatura cosas para que a los niños les llame la atención. Porque es importante que agarremos, que los atrapemos. Si llevas todo un paso desde bebés, ya cuando están en esta edad, pues no es tan complicado. Si apenas vas a empezar cuando están en esta edad, bueno, pues tenemos que meterles cosas que sean atractivas para los niños. No puedes ponerles puro texto porque es muy difícil. Yo de verdad les sugiero, no importa que tengan 6 meses, hay libros, parece mentira, de plástico, Claro, recuerdo unos que claro. sirven como mordederas, pero Ajá. son libritos, entonces le tienen que ir dando la vuelta a ver cuál muerden, pero ya es un libro. Sí. De alguna manera ya es un plástico y se lo pueden dar a los 8 o 9 meses al niño. Ajá. Y es la manera en que le va a perder el miedo, en que se va a familiarizar con el libro, Sí. se va volviendo sus amigos. Ajá. Y por último de los que traje ahora, Llegamos pues tenemos a Julio aquí, Verne. Julio Verne es un clásico, todavía ya es aquí la mayor parte de texto, todavía tiene algunas imágenes, ya son libros para pues, quinto, sexto de primaria, ya es la historia completa, pero de una forma todavía sencilla para que lo puedan leer. Hay las obras ya que tienen puro texto. Sí. Para pero niños más ya grandes. es el paso previo a los de puro texto. Sí. La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, pues es obligado. La verdad es que Julio Verne es uno de los autores que debe de leer todo el mundo, porque... Y los chavos más, los adolescentes más. Sí. Pero bueno, como lo hemos dicho siempre, depende del gusto de cada quien. A mí cuando en las escuelas dicen, es que tienen que leer a fuerzas este libro, que tienen que leer a Pedro Páramo. Es que el tiene ya no nos gusta mucho. Sí. El de tienes que... Hasta los adultos, ¿no? Tienes que hacer... Uy, ¿qué tal si me dices, y si haces esto? ¿Cómo ves si Fíjate hacemos? que algo allí es que luego muchos papás castigan a sus hijos, te me vas a tu cuarto y te pones a leer. Pero los maestros también eran así. Por supuesto, sí, te me vas a la biblioteca y te pones Sí, a leer. y era castigo, y Entonces, debería ser un placer. Sí. Alexis, ¿qué tal lector eres? Alexis, nuestro floor manager, bueno, siempre lo veo con un libro y me da tanto gusto. Y así, 10 minutos de descanso y agarras el libro y dices, es que sí se puede, es que no tengo tiempo. Bueno, no esperes a tener 3 horas para leer. No, puedes leerlo así en pasos cortos. Y sí, bien, como tú dices, mucha gente me dice, es que yo no tengo tiempo. Siempre hay tiempo. Siempre que estás esperando en el consultorio del doctor, ahí ponte a leer. ¿Cuántos que vas en el tiempos camión, muertos tenemos? ponte a leer. Por supuesto. Que
Muchas veces que es, pero pues nos da mucho tiempo para el teléfono celular, sin embargo no tenemos tiempo para un libro. Así es. Entonces creo que sí hay esto. Y como decíamos, lo importante es que empecemos con los niños. Si ya los papás no son lectores, bueno, pues traten, aunque no los vean ustedes, lean con ellos. Sí. Eso es bien importante. Por supuesto. No, si no vas a leer tú el gran novela, ponte a leer algo pequeño con tus hijos. Claro, Y verás por que supuesto. van a empezar a leer ellos. Ricardo Ravel, muchísimas gracias. ¿En dónde está la librería Sancho Panza? Venustiano Carranza, número 39, Interior 2. Dentro del Corral de Comedias estamos con esta y otras sugerencias que tenemos para ustedes. Perfecto. ¿Teléfono? 442-212-8141. Y recuerde, si no tenemos el libro que busca, se lo conseguimos. Muchísimas gracias. Gracias Hasta a ti, la Amelia. próxima. Gracias a todos. Y nosotros continuamos con Ara, que tiene algo interesante para ustedes. Adelante. Mi querida Ame, y oigan, es algo que debemos de tomar en cuenta todos, absolutamente todos, desde el día de ayer. Desde ayer domingo empezaron a haber algunos cierres en la circulación justo por las próximas obras que ya se van a empezar a generar para nuestros amigos de televisión. Está apareciendo en pantalla, y a nuestros amigos de radio les comparto. A partir de este domingo 27 de abril se realizarán cierres viales en las laterales del distribuidor vial de Boulevard Bernardo Quintana y Anillo Vial Fray Junípero Serra. Hay que tomar precauciones, como les mencionamos, y sobre todo hay que planear muy bien nuestras rutas con anticipación. Por supuesto, con la finalidad de evitar contratiempos. Ahí está un pequeño mapa que también, si ustedes lo quisieran tener a la mano, nos lo pueden solicitar a nuestros teléfonos para que se los hagamos llegar. Y bueno, les comparto también un poquito de descripción de este mapa. Viene como aviso importante: cierres de vialidades por trabajos de obra a partir del domingo 27 de abril a un carril, es decir, en este horario que les voy a mencionar va a haber reducción de carriles. Solamente va a haber un carril abierto de 8 de la mañana a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde. Solamente habrá un carril de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y hay que tomar en cuenta esto porque va a haber totalmente un cierre absoluto de laterales, un cierre total a partir de las 22 horas, es decir, las 10 de la noche, 22 horas a las 6 de la mañana. Esto quiere decir que toda la madrugada va a estar cerrado, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, totalmente cerradas las laterales. Y aquí en el mapa viene tal cual descrito con una ruta en color rojo, el cierre total, la ruta en color azul, son las rutas alternas diurnas para que en la mañana nos podamos desplazar sin ningún problema, y en color verde la ruta alterna nocturna, es decir, que recordemos los horarios para en la mañana de 8 de la mañana a 6 de la tarde va a haber reducción de carriles, únicamente va a haber un carril, y en la noche y toda la madrugada a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana va a haber un cierre total de laterales. Todo esto es por trabajo de obras a partir del día de ayer, domingo 27 de abril. Esto es en el distribuidor vial de Boulevard Bernardo Quintana y Anillo Vial Fray Junípero Serra. Sabemos perfectamente que habemos muchos que transitamos justo por esas zonas, que necesitamos sí o sí, porque ahí vivimos, porque ahí trabajamos, porque tenemos que pasar por esas zonas. Pues ya nos están avisando, ya tenemos la información, y repito, si ustedes requieren este dato en particular para que se lo hagamos llegar a ustedes directamente a su celular, lo vamos a poder compartir igualmente en redes sociales de aquí de gobierno. Ustedes tienen oportunidad de revisarlo y estar siempre al pendiente, porque recordemos, ya lo vivimos con 5 de febrero, mucho tiempo, pues que a lo mejor si no lo tomábamos en cuenta con anticipación podía ser tiempo perdido, pero veamos la oportunidad de que nos están avisando con tiempo, de que podemos nosotros preparar nuestros caminos, nuestras rutas, y saber específicamente qué poder hacer para llegar en punto a nuestro trabajo o llegar a salvo a nuestra casa, dependiendo de los horarios en donde nos encontremos con estos cierres de vialidades, o que nos acorten en este sentido, pues nada más a un solo carril la vialidad, saber que vamos a tardarnos más en transitar
evitar esta zona. Y bueno, por supuesto, si no tienen nada que hacer en estas zonas como tal, donde está Bernardo Quintana y Fray Junípero Serra, evitar la zona para que no estemos de alguna forma apoyando a que haya mucho tráfico. Vamos a prepararnos con nuestro playlist, con esa música que nos puede gustar en el coche, meditar, en fin, ya tendremos todas estas alternativas para que el tráfico no nos vaya a volver locos. Vamos a ir rápidamente a un corte, pero regresamos aquí en Confianza, no se despegue. Estamos de vuelta. Ros Coronado está con nosotros esta mañana. Ella es asesora de imagen y la verdad es que nos está haciendo falta, oigan, porque de repente sí andamos como que dices, ¿es en serio? ¿Cómo estás, Ros? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación y gracias por el espacio. ¿Qué hace una asesora de imagen? Nosotros ayudamos a las personas a potencializar sus cualidades trabajando su imagen para proyectarse de acuerdo a su objetivo. Ok, en este caso cualquiera de nosotros pudiéramos llegar con un asesor de imagen. ¿Necesitamos esta asesoría? Cualquier persona puede usar o recurrir a un consultor de imagen porque la imagen no solamente es la apariencia física, también es lenguaje corporal, gestos, movimientos, la forma de cómo nos relacionamos con las demás personas, comunicación efectiva, etiqueta y protocolo. Todos estos elementos bien trabajados, bien coordinados, va a hacer que lleguemos a esa imagen óptima que nos hará evitar caer en incoherencias y no tener una imagen que nos pueda afectar para nuestro crecimiento profesional. Exactamente. ¿Hombres y mujeres por igual? Cualquier ser humano que quiera mejorarse a sí mismo. Perfecto. No te tienes que esperar a tener un puesto, un trabajo, un cambio de actividad. Sin embargo, estos momentos podrían ser importantes. No, podemos empezar a cualquier edad y no importa, yo siempre digo ni edad ni talla, hombres o mujeres. ¿A todos nos queda todo? No, bueno, no, es que eso se ve ahí en el aparador y se ve bien bonito. Sí, claro. En redes sociales y se ve padrísimo. Exactamente. Mira, justamente ahorita que el tema es el autoconocimiento para aprender a darle poder a nuestra imagen, es justamente eso. Entender que pues cada quien tiene sus cualidades. Las proporciones, visajismo, el tema de colorimetría, por ejemplo. Colorimetría. ¿Qué colores te quedan? Sí, te decía que el tema del rostro también es bien importante para saber qué tipo de corte te favorece, los accesorios. Corte de cabello. Así es. O sea, bueno, sí, es que lo ves en alguien y dices, yo quiero ese justo, pues sí, mija, pero no tienes ni el cuerpo ni la cara de modelo. Justamente claro. lo hacemos porque no nos conocemos a nosotros mismos. Primer paso para trabajar nuestra imagen es conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo te conoces? ¿Cómo te conoces? Bueno, justamente el autoconocimiento se trata de un ejercicio de introspección, autoanálisis. ¿no? Ahí emprendes primero la parte física, entiendes tus proporciones, entiendes las... ¿Qué puntos debes de analizarte si nos queremos conocer? ¿Ok? Es como yo te estaba diciendo, justamente son esas partes de tus proporciones, pero lo más importante es empezar desde nuestra esencia, ver nuestro comportamiento, cómo nos comportamos al momento de relacionarnos, qué sentimientos somos los que generamos en los demás. Muchas veces, al momento de relacionarnos, puede ser que estemos incomodando o hacemos sentir a las personas medio mal y pues estos sentimientos que nosotros despertamos en las demás personas, ahí depende si se nos cierran puertas o se nos abren. ¿Y esto a qué va? Porque ahorita estás tocando tema emocional, ¿va más con un tema de personalidad probablemente? Así es, mira, una buena imagen está muy relacionado con autoestima, autoconfianza. Y una buena imagen pues es sinónimo de calidad, es de eficacia, poder. Entonces una persona que gestiona de forma correcta su imagen, pues el camino lo va a tener mucho más fácil. Este ejercicio que se hace en el autoconocimiento no es para hacer un juicio severo sobre nosotros, es para tomarlo como una herramienta de comunicación y así poder detectar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Ok, yo decía hace ratito, en el espejo te conoces, realmente necesitamos vernos tal cual físicamente para saber qué caramba tenemos y cómo poder ayudarnos. Así es, el espejo nos ayuda muchísimo porque después del ejercicio de autoconocimiento que nosotros hacemos, viene la autoaceptación.
¿Qué quiere decir? Trabajar y mejorar las cosas que sí se pueden y las que no, las dejamos, las abrazamos y las apapachamos, porque cuando nosotros los aceptamos tal y como somos, es ahí donde quitamos los juicios tan severos sobre nosotros y conectamos con nuestra verdadera esencia, con nuestro verdadero ser. Ahí es donde empezamos a trabajar nuestra imagen. A ver, Ros, entonces es un peregrinar o un cambio de la parte interna, la parte emocional, cómo me siento, cómo me relaciono con las personas, y luego pasamos a cómo me veo, de qué tamaño tengo la nariz, cuánto mido, soy gorda, flaca, cuál es mi estructura ósea y demás. Y se va haciendo como un match entre... Exactamente, y aquí entender que nadie es perfecto. Claro. ¿Qué es la perfección? Eso es algo muy relativo. Entonces, aceptarnos justamente tal y como somos, y desde ahí, pues entender, por eso existen los trucos visuales, ¿no? Que nos tenemos que aceptar si tenemos cadera ancha, si estamos demasiado altas, demasiado bajitas. Entonces, aquí nosotros jugamos con los trucos visuales y todo lo demás, pues lo manejamos. No es algo que se da en automático. Necesitamos conocimiento para trabajar de una manera integral nuestra imagen y aún así pues tener un excelente resultado. ¿Desde qué edad podríamos empezar a tener este tipo de asesorías o de empezar a darnos cuenta cómo me veo mejor? Mira, si a mí me hubieran dado toda esta información desde que yo era muy jovencita, pues me hubiera ahorrado muchos años de inseguridad, de falta de confianza en mí misma. El camino se vuelve mucho más fácil porque ya que te conduces con esa seguridad y todas esas normas, todas esas reglas que nosotros utilizamos es nada más manifestar respeto hacia las demás personas. Y a veces el desconocer, por ejemplo, de etiqueta y protocolo, si no estamos tan seguros, pues te sientes como una persona insegura, tímida, y eso se proyecta. Volteas a ver cómo tomaron la cuchara y cuál era la servilleta y si el pan del lado izquierdo o del lado derecho. Así es, ¿no? Y fíjate que esa pregunta me la hacen muchísimo. La gente piensa que yo llego con la lupa a investigar quién se está equivocando o quién lo está haciendo bien o quién lo está haciendo mal, pero no es esa la intención. A lo que yo me refiero es que si no tienes este conocimiento y llegas a un evento de etiqueta, pues uno mismo está volteando a ver que alguien más mueva la cuchara primero, es el primer paso. La verdad que el primer paso, si nosotros no manejamos bien eso, es el primer consejo que nosotros damos. Si sientes que no estás segura, checa a las personas que ya lo saben hacer y vele siguiendo, ¿no? Para que no te equivoques y para que manejes una mejor imagen. ¿Tiene o se sigue llevando a cabo este tipo de protocolos? Porque muchas veces en las generaciones actuales, lo hemos platicado, es como de, ya, mientras más libre, igual y sin reglas y sin esto y sin aquello y da lo mismo, y aunque tenga que ser en teoría algo muy formal, vete de jeans, vete con tenis. ¿Qué tan flexible ha llegado a ser a la fecha este tipo de etiquetas y de manejo con los protocolos? Así es, mira, muchas veces pensamos que hablar de una asesoría de imagen es que vamos a andar todas emperifolladas o estampadas de marcas o entaconadas. No es por ahí. Simplemente aquí en la vestimenta hay 7 estilos. Ahorita que dijiste, mucha gente opta por la comodidad, es porque el estilo natural, pues es eso, vienes muy cómoda, proyectas una imagen de accesibilidad, que eso también está padre, pero hay que tener cuidado porque muchas veces en el intento de querer lucir cómodas, flexibles, pues puedes caer en la facha, ¿no? Entonces ahí ya no estás proyectando esa autoridad o esa credibilidad que tú quisieras en determinado momento. Y además de que puedes caer en la facha, a mí me parece que puedes caer en una falta de respeto hacia la persona que organizó el evento. Si es una boda y bueno, se gastaron X cantidad, lo que tú me digas, pero es un evento formal y tú llegas de tenis o de bermudas. Pero bien cómoda. Pues bien cómoda, pero no. Sí, pero sí hay que respetar el código de vestimenta. Y para eso ya se pone en muchos lados, ya te viene el código de vestimenta. Ya está muy regularizado y ya ahorita lo primero que todos hacemos es checar el código de vestimenta y justamente para no faltar el respeto a los organizadores. Es eso, ¿no? Principalmente. Así es. Ahora ya hay varios boho chic y no sé qué tanta cosa, como nombres que normalmente no se utilizaban como de estilo de vestimenta. En este caso, si no lo sabemos y nos lo ponen como código de vestimenta, ¿a dónde podríamos acudir o qué podríamos hacer para no llegar justo en una indumentaria que no era? Sí, claro. Yo entendí esto y resultó que no era. O sea, ¿tú te refieres a acudir a un consultor de imagen? Si fuera necesario, o cómo poder saber. Cuando te dicen un código de vestimenta que no entendemos.
Por ahí va tu pregunta, ¿verdad? Exactamente. Así es. Mira, los códigos de vestimenta pues ya están especificados y ya sabes que si te dicen etiqueta rigurosa, cóctel, pues ya está especificado. Esto es como algo adicional porque no viene dentro de los 7 estilos universales, que viene siendo, por ejemplo, el boho, que a mí me encanta, lo uso, pero pues ahorita hay muchas herramientas donde te puedes guiar y puedes sacar algunos modelos, ¿no? Estamos en la era de la tecnología y justamente por eso se está perdiendo y se está confundiendo las personas. Entonces, realmente, pues en la tecnología nos está invadiendo y no estamos, muchas veces nos relacionamos de forma diferente y se están perdiendo incluso hasta los modales, ¿no? Claro. Ya las personas ya no están manejando eso. Y como les vuelvo a repetir, todas estas formas y normas es simplemente para mostrar respeto hacia las personas con las que nos relacionamos. Hay muchas personas actualmente, y de hecho se ha visto en algunos eventos sociales internacionales que son de gala, los premios Oscar, en fin, y de repente hay ciertas celebridades que quieren imponer moda y que llegan a un evento de gala literalmente en pants. Los pants más caros del universo si quieres, pero en pants. ¿Qué opinas de esto? Bueno, porque se sigue haciendo. Esto es una tendencia y realmente los famosos, bueno, no todos los famosos, los influencers, los artistas, a veces reporteros, sí han roto con esas normas, pero y muchas veces hay gente que prefiere agredir o provocar, ¿no? Que no lo ven como una herramienta de comunicación. De hecho, ese es el reto más grande para nosotros como consultores de imagen, que se nos entienda que gestionar tu imagen de forma correcta no es simplemente por apariencia, es una herramienta de comunicación. Es que todo lo que decimos nada más con la boca callada, cerradita, ¿no? Nada más con la pura presencia, con Como el te ven, te vestuario. tratan. En Pues algún sí. momento se decía Comunicamos. mucho y era parte de. Comunicamos más justamente con lo que vemos a simple vista que con lo que podamos decir con nuestra propia boca. Y la primera impresión es la buena, ¿no? Sigue Así siendo es, válido tenemos eso. unos minutos para que ya en los primeros minutos que las personas nos ven, pues ya se genera un juicio de valor y eso determina cómo te van a tratar o cómo se van a comportar contigo. Ros Coronado, muchísimas gracias, te agradecemos mucho pues esta entrevista y a preocuparnos y a ocuparnos un poquito en vernos lo mejor posible. Gracias a ustedes por para la invitación ocasión. y gracias por el espacio. Para mí fue un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Gracias, Ros. ¿En dónde te podemos localizar? Yo estoy, ahorita me encuentran en Instagram, Facebook y TikTok. Salgo ¿Cómo? como Ros Coronado, asesor de imagen personal y profesional, diseño de imagen y personal branding. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias Te a ustedes. agradecemos mucho. Gracias. Oigan, ¿qué onda con los metales? ¿Para qué sirven? ¿Sirven o no sirven? Yo digo que sí, pero que nos lo diga un experto. Continuamos. Alejandro Carrillo está con nosotros. Carrillo Chávez, gracias por acompañarnos. Es doctor en ciencias de la UNAM Campus Juriquilla. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todo el Gracias, auditorio. Tienes la especialidad en geoquímica de aguas, geoquímica ambiental de yacimientos minerales. Correcto. Y justamente vamos a hablar de los minerales el día de hoy. Así es. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué no nos sirven? ¿Qué está pasando con el ambiente? ¿Cuáles son los minerales? Los metales en particular son un grupo de elementos de la tabla periódica. Sí, Lo me usamos acuerdo. en todo, en todo. Dependemos de los minerales de hace 6,000 años. El hombre empezó a extraer cobre, las armas. Lamentablemente el desarrollo de metales siempre se ha habido ligado a la milicia, y en este momento este edificio mismo, toda la estructura tiene cobre, tiene fierro, tiene muchos metales. Todos los metales juegan un papel fundamental en nuestra vida diaria. Los automóviles, los autobuses, los aviones, todo. ¿Todos los minerales son metales? No, un mineral Todos es los un... metales sí son minerales, pero al revés no. No, los metales son elementos, que son los individuales, digamos. Y los minerales son combinaciones. Cuando Ya. se combina un metal con otro, o con otro elemento, forman minerales, y esos forman, bueno, son los que están en las rocas. Uno va a cualquier roca, una Los minerales piedra. son los que están en las rocas. Correcto. Dices, ok. Y metales también están adentro, pero los metales son más pequeños o ¿Y individuos. las aleaciones cuáles son? ¿Metales o Aleaciones es minerales? cuando tienes un metal con otro metal. Pero son de metales, De las metales, aleaciones correcto. son de metales. Así es. Ok. En la naturaleza ahí es donde los encontramos. Correcto. ¿Qué nos dan
¿con qué nos estamos beneficiando de ellos? ¿De qué? Mencionamos que desde hace 6,000 años el hombre descubrió el cobre. Ajá. El cobre en una piedra, si se calienta, los metales casi siempre escurren, algunos son 200, 300 grados de temperatura, empiezan a escurrir, y vio que podía pegarle con una piedra y le daba forma. Hace Entonces, 6,000 años. Entonces empezaron a hacer una cazuela, y empezaron a cocinar, y empezaron a hacer herramientas, una punta, en vez de puntas de flecha de piedra, empezaron a hacer puntas de flechas de cobre. Y después se descubrió el fierro, el oro, vieron que era muy bonito y podían hacer cosas muy bonitas. Entonces se empezó a usar desde el tiempos bíblicos de Salomón. Los faraones, los chinos también, los faraones. chinos. Hace casi 4,000 años, Sí. el cobre, el oro y la plata muy preciados. Y el cobre, pues un elemento maleable para los instrumentos, para las armas. Cuando se combina cobre con otro, se hace el bronce. El bronce es más duro. Los romanos descubrieron el bronce y le ganaron a los griegos porque los griegos usaban cobre y el bronce es más duro, Más duro que el todavía. cobre. Entonces una flecha de bronce perforaba un escudo de cobre. Wow. ¿Por qué se escucha que cuidado con los metales que hoy pueden afectar al medio ambiente, que afectan inclusive al ser humano, que podemos consumir metales sin darnos cuenta? Los usamos todos los días, como mencionamos. Estas cositas que todo el mundo El usamos celular, ahora, llama celular, esto amigos de tiene radio. 65 metales o más aquí adentro. Qué barbaridad. 65 metales. El celular. Los problemas económicos mundiales ahorita, de las tierras raras y los yacimientos, y que los presidentes de un país y de otro, Sí, sí. es por yacimientos de minerales que van aquí. En los celulares. Y en la Bueno, electrónica, claro, y en claro. los carros eléctricos, todo eso. Y la industria ha crecido tanto que en el proceso se liberan muchos al medio ambiente, como partículas finitas, polvito finito. Ese polvito anda en el ambiente. Y lo respiramos. Lo respiramos, cae en el suelo, una planta lo absorbe. Las plantas tienen metales. ¿Se acuerdan de Popeye y las espinacas? espinaca, Y el sí. fierro, era por eso, las espinacas y el fierro, el Popeye. Entonces, nosotros necesitamos metales. La sangre tiene fierro, Sí. cobre, calcio en nuestros huesos, magnesio, pero en exceso producen problemas muy fuertes. Y desde hace unos 50 años que la industria ha crecido mucho en todo el mundo, los problemas de cáncer, de demencia, muchos problemas son debido a ciertos metales. Y eso ahorita que comentabas, Alejandro, el hecho de que las plantas absorban también los vegetales, en fin, a la hora de nosotros estar consumiendo este tipo de alimentación que pudiera haber tenido este contacto con estos metales, nos estaría afectando. Correcto. Pero entonces, ¿qué comemos? O No. sea, al final del día sigue habiendo Sí. ese tipo de situación. Necesitamos metales, pero cuando hay un desequilibrio o un exceso es cuando nos producen daño. Entonces, nuestro trabajo allí en Exacto, Geociencia de la justo. UNAM es: yo voy al campo, tomo rocas, tomo suelo, me lo llevo al laboratorio y hago experimentos para ver cuánto metal tiene. Y si un suelo tiene exceso de metal, se alerta a la Secretaría de Agricultura. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, los casos de cáncer. Cuando hay demasiado Algunos metal cánceres en- están ligados a exceso de... El mercurio, por ejemplo, es un Que se ha hablado mucho del mercurio. elemento que ya no se debe de usar. Algunos países lo siguen usando. Y antes en temas médicos estaba más que puesto con el termómetro y con otras Ándale, situaciones. sí, Ahorita sí, ya sí. no está. No, ya no, es. porque el mercurio es peligrosísimo. Entra en nuestro sistema nervioso, entra a una de las células y causa unos problemas terribles. ¿Para qué se usa el mercurio? Se en la usó ciencia? mucho en la electrónica. Como es un líquido, Sí. hace contactos Ajá. y también es expansible, con la temperatura se expande en los termómetros, en electrónica. Se utilizó mucho hace 20, 30, 40 años. El plomo se usaba mucho en las gasolinas, porque la gasolina es una explosión en el motor y el Ajá. plomo como que lo suavizaba. Pero el plomo se iba al escape de los carros, a la atmósfera, y en muchos lugares también problemas de envenenamiento. Plomo era lo que mencionaban en las pinturas, que habían pinturas de plomo en las cunas de los bebés y que Correcto. chupaban y que se empezaban a envenenar. Correcto, Era en los plomo. 50, Ok. 40, 50. Ya está prohibido. Sí, el plomo está prohibido. En Algunos vajillas, países, en- lamentablemente, digamos África, algunos países en desarrollo aún usan algo con plomo o con mercurio. Pero la ONU, la UNESCO ya prohibieron dijo, totalmente el uso de plomo y de mercurio.
pero algunos otros metales sí los seguimos usando, los necesitamos algunos en nuestro cuerpo, pero si hay exceso, hay problemas. Claro. Incluso yo estoy trabajando ahorita con una doctora que es en medicina de la UNAM, y ella sí toma tejidos de seres humanos, del riñón, de otros lados, y analiza si tiene, bueno, le vamos a ayudar a analizar qué tanto metal hay en los tejidos orgánicos de seres humanos que ella puede tomar. Veo que traes un botecito con agua. ¿De qué es? Bueno, no es mi agua que tomo, yo siempre ando cargando mi agua, pero como detalle, el agua tiene sodio, es un metal, tiene calcio, es otro metal, tiene magnesio y tiene cantidades muy pequeñas que nos sirven. Pero, por ejemplo, el agua de mar la tomamos y ups, no la podemos. Sabe horrible. Horrible, pues sí, porque sí, claro. tiene exceso de todo esto. Sí, claro. Sí. Entonces, pero el agua potable que tomamos de cualquier filtro debe de tener. Si no tiene, un agua súper pura, si yo me la tomo en una semana, los dientes se me empiezan a caer. ¿Por qué? Porque ya no hay calcio que entre a mi cuerpo y forma parte de los dientes. O sea, necesitamos el calcio. Totalmente, totalmente. Esas, ahorita que dijiste del agua potable, ahora han habido varias marcas que sacan el que ya no compres el garrafón, ten tu propio filtro en casa y con ciertas piedritas que pones, entonces ya hay un filtro. ¿Qué tan real es esto? ¿Sí estaríamos tomando buena agua así? Los filtros lo que quitan es lo mismo que cuando hervimos el agua, las bacterias que puede haber. Pero necesitamos nuevamente algunos elementos que están aquí en el agua, el carbonato, el calcio, el sodio, el cloro. El agua que se ha puesto de moda en botellitas, porque antes no tomábamos, no había botellitas de agua, ¿no? Era el agua de la llave, inclusive no había ni siquiera filtros, luego vinieron los filtros y ahora ya te venden el agua embotellada. ¿Tiene algún beneficio o da igual? No, es básicamente... Mucho de eso es publicidad. Y además es una contaminación impresionante. Con el plástico de la botella. Cantidad de el agua de la llave nos cuesta no sé cuántos, 20 pesos un metro cúbico, que es un tinaco llenito. Va uno a cualquier tienda comercial y 20 pesos es una botellita de ese tamaño. De 250 mililitros. Es impresionante el precio. Alguien se quejaba que en los aeropuertos creo que cuesta 90 pesos. Ah, sí, los aeropuertos la triplican. En el aeropuerto te la aplican bien bonito con todos los alimentos y todo lo que tengas que comer. Totalmente, sí. A lo mejor no tenga que ver, Alejandro, perdón, pero con el tema ahorita que vemos del agua, hay muchas veces que nos dicen, si ya traes tu botellita de agua, no la dejes en el coche porque con el sol y entonces, y si ya se ve que está un poquito humedecida la botella, en lugar de ayudarte, te puede perjudicar. ¿Qué tan cierto es eso? Hay algunos plásticos que son, con el calor sí desprenden algo y va al agua. Es otro problema muy fuerte ahorita. Los microplásticos también han salido. También se han encontrado dentro del ser humano. Totalmente de acuerdo. Entonces, esta botellita y otras que yo tengo son de plástico de alta densidad. Entonces esta yo la puedo meter al microondas y no le pasa nada del plástico al agua. O sea que si le vamos a invertir a un plástico que sea de alta densidad. Sí, venden plásticos de alta densidad para poner agua y esa la puede uno dejar en el sol y no le pasa nada. Pero ves las botellitas que ya son bien delgaditas, esas sí son... Desprenden. Exactamente, sí. ¿Qué más están haciendo en la UNAM? Hacemos investigaciones de dónde están los metales, ya sea en el suelo, en el agua e incluso en la nieve. Hemos ido al Pico de Orizaba, que todavía tiene nieve, un poco de glaciar, el Iztaccíhuatl, y como ya están acabando esos, tenemos ahorita convenios con la Agencia de Glaciología de Perú. En Perú están los Andes, Cordillera Blanca, son unas montañas hermosas. Y si se bajan un poquito más, bueno, pues llegarán hasta el glaciar. Al Perito Moreno, en Chile no he ido. Quiero ir a Chile, el Perito Moreno. Yo voy mucho a Cordillera Blanca, donde está el Huascarán. Son impresionantes. Yo soy un loco de las montañas. Claro.